Hej och välkomna till lektion nummer 4. Det här kommer att handla om många saker. Vi börjar med E, det långa, och E, den korta. Entonces empezamos con la E larga y la B corta. La B larga se podría decir que suena como una IE, ¿vale? Pero no es absolutamente así. Escuchen. Be, be. Es pedir algo o rezar. Jag ber till Gud. Le pido a Dios. ¿Ok? Jag vill be dig om en tjänst. Te quiero pedir un favor. Le. Le significa sonreír. Leka. Jugar. La E es larga. Leka. Jugar. No deportes, jugar fútbol, etcétera, sino jugar cuando son juegos de niños, que no hay reglas, o cuando uno es adulto y juega, ¿no? Por ejemplo, hay que decirle a la pareja, no juegues conmigo. Lek inte med mig. Quiero jugar contigo, se dice, yo vill leka med dig. La palabra sea significa ver. Sea. Y se puede utilizar cuando uno, por ejemplo, dice que ha visto que quiere ver una película. Yo vill se en film. Pero cuando uno habla de ver la tele, se dice titta på TV. Se utiliza más que se på TV. Titta på TV. Se. Se también significa entender de, por ejemplo, ¿lo ves? ¿Lo pillas? ¿Lo entiendes? Ser du. Ser du. La palabra reglas también es con E larga. Regler. Regler. Hay que seguir las reglas. Man måste följa reglerna. El espejo se dice spegel. El espejo nunca miente. Spegeln ljuger aldrig. Spegeln ljuger aldrig. La palabra tres. Tre. Ett, två, tre. Después tenemos steka, que es lo que tú hagas con aceite. Steka. Tenemos shela, que es estar abrazados o mimados. Y, por ejemplo, si tú quieres decir vamos a mimarnos o abrazarnos, se dice ska vi shela. O quieres estar así, vill du shela. Resa es un sinónimo de åka, significa viajar. Y se utiliza más resa cuando hablamos de viajes largos o que los hemos planeado. Mena es lo que uno quiere decir, o que si está en serio. Por ejemplo, si yo te digo, ¿en serio? Puedo decir, menar du det? O si te quiero decir, ¿a qué te refieres? ¿O qué quiere decir? Te puedo decir, vad menar du? Vad menar du? Vamos a ver. Las E cortas se parecen mucho al español. Hobet. Hobet es haber mordido. Y bet solito es una mordida. Holet, haber sonreído. Vecka, semana. Joset, haber visto. Complet, completo. Tablet, una píldora, una tableta. Et, elva, elva. Entonces, be, bet, le, let, leka, vecka, se, joset, regler, komplett, spegel, tablett, tre, ett, elva. Aquí hay un par de ejemplos, ¿no? Quiero pedirte un favor. Jag vill be dig om en tjänst. Le hemos pedido que trabaje el sábado. Vi har bett henne, a ella, ¿no? Le hemos pedido que trabaje el sábado. Vi har bett henne att jobba på lördag. Acuérdense que no es vi har, sino vi har. ¿Puedes sonreír? Kan du le? Kan du le? Ha sonreído todo el día. Han har lett hela dagen. Mis hijos quieren jugar con el tuyo en la semana.
mi hijo o mi hija. Barn es niño o niña, es hijo, perdón, o hija. Mitt barn vill leka med ditt i veckan. ¿Me prestas tu espejo? Kan jag få låna din spegel? Las reglas se han de seguir. Man måste följa reglerna. Man es uno, tú, se, es decir, es el pronombre neutral. Cuando uno, por ejemplo, explica cómo se hace algo, entonces dice, oh, man plockar upp, uno recoge, man städar, uno limpia, etcétera. ¿Me invitas una sonrisa? Kan du bjuda på ett leende? Kan du bjuda på ett leende? La palabra sonrisa, la primera es una E larga, la segunda no porque después vienen dos consonantes. Entonces es leende, leende. Kan du bjuda på ett leende? Esto es, ¿cómo se dice tal cosa en sueco? Hur säger man X på svenska? ¿Y cómo se escribe algo en sueco? Hur skriver man X på svenska? Y también se puede preguntar cómo se pronuncia tal cosa en sueco. Hur uttalar man X på svenska? ¿Ok? Bueno, es muy importante lo de las vocales, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a los verbos con R y los verbos sin R. Vamos a hablar de los auxiliares, ¿no? Los auxiliares hacen que el próximo no vaya con R. Un auxiliar puede ser vill, de querer, ska, de ir a hacer algo, el futuro, y måste, de tener que hacer algo. En español, vemos este auxiliar y el verbo que cambia. Quiero, es, hemos, eis, en. Voy a, vas a, va, amos, ais, han. Y tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, que. Después dice que el infinitivo con R significa lo siguiente. Que en español lo que le sigue va en infinitivo. Por ejemplo, quiero hablar. Voy a contar. Tengo que jugar. Van con R. En sueco no. Y también acuérdese, en el pronombre tiene que estar ahí. Porque quiero es yo vill. Y quieres es du vill. Porque la palabra sola vill sin ninguno de los pronombres no significa nada. Aquí dice que el hjälper, el auxiliar, va sin R. En español va con R. Yo vill leka. Quiero y después el infinitivo. Jugar con R. Pero en sueco es quiero, yo vill leka. Sin R. Quiero jugar. Entonces, aquí dice el verbo en presente termina con R. Verb i presens slutar på R en sueco. Por ejemplo, yo leker. Yo juego. O yo estoy jugando en presente. Con R. Cuando está en presente, está pasando ahora. Nu. O puede pasar continuamente. På helgerna. Los fines de semana. O puede pasar siempre. Alltid. Eso también es presente. Por ejemplo, yo entreno todos los jueves, no es ahora, pero es presente porque es continuamente los jueves. Yo tränar con R, no yo trena, sino yo tränar på torsdagar. Aquí tenemos un texto donde podemos ver esto. Aquí dice yo ska åka. Ska åka, el åka sin R. Voy a viajar. Jag ska åka till Göteborg imorgon, mañana. Después dice que viaja cada fin de semana, todos los fines de semana. Yo åker con R porque es presente. Yo åker varje helg. Entonces estamos aprendiendo aquí, por ejemplo, cuando utilizo åka y cuando utilizo åker. Utilizo åka cuando antes hay un verbo, en este caso está ska. Y åker cuando es
El tiempo no lo dice todos los fines de semana, ahora, los lunes, cada año. Aquí, por ejemplo, jobba no lleva R porque hay un verbo antes, måste. Yo måste jobba där. Pero aquí sí tiene R porque no hay ningún verbo auxiliar y estoy diciendo que trabajo los sábados. Yo jobbar på lördag och på söndag. Aquí dice que quiero mudarme a Gotemburgo. Como quiero hacer algo, lo que quiero hacer no va con R. Yo vill flytta. No flyttar. Yo vill flytta. Jag ska flytta. Jag måste flytta. Jag behöver flytta. Jag vill flytta till Göteborg snart. Quiero irme a Gotemburgo pronto. Mudarme a Gotemburgo. Aquí esto es un futuro. El futuro se hace de dos maneras. O se dice jag ska flytta o se dice jag kommer att flytta. Es decir, que el yo kommer va con el att. Att. El ska no va con att. Entonces, fíjense que la arbieta tampoco tiene R. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que voy a vivir y trabajo en Gotemburgo, sino voy a vivir y a trabajar. El comer at, voy a, va junto con el bu y el arbieta. Por eso el bu tampoco no lleva R y el arbieta tampoco. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un ok después. Voy a hacer X cosa y X cosa. Yo kommer att bo och arbeta i Göteborg. Porque cuando ustedes ya van entendiendo que yo kommer att, el que sigue no va con R, de pronto después del ok si le ponen R a arbieta. No se debe porque arbieta está pegado a comer at. Voy a trabajar. Voy a vivir, bu, y voy a trabajar, arbieta i Göteborg nästa år. Y dice, pero ahora vivo en Estocolmo, es decir, ahora en presente, y no hay ningún verbo auxiliar antes. Men yo bor i Stockholm nu. Hago un curso de contabilidad. Yo går en kurs con R, porque lo estoy haciendo ahora. Yo går en kurs y redovisning. Después dice, pero necesito hacer un curso. Necesito es un auxiliar y hacer no es en presente. Ni sabemos cuándo lo hará. Men jag behöver gå sin R. Men jag behöver gå en starta eget kurs också. Jag älskar att plugga. Me fascina va con att también. Jag älskar att. Jag kommer att. Jag älskar att. Jag älskar att plugga. Me encanta, me fascina estudiar. Ahora dice que estudia todo el tiempo. En presente. Por lo tanto, yo pluggar con R hela tiden. Varje dag. Det är kul significa es divertido. Es un verbo, por lo tanto, no se puede decir är kul. Hay que decir det är kul. Como no es una persona lo que es divertida, sino el hecho de hacer algo, se utiliza el pronombre neutral. Det är kul. Aquí, min bror Anton quiere mudarse. Como es de querer, vill, el flytta no va con R. Vill flytta. Vive en este momento, está viviendo o vive en Gotemburgo, ahí sí con R en presente. Han bor i Göteborg, pero quiere vivir. Men han vill bo. No es ahora. No es bor, sino han vill bo här i Stockholm. Él necesita få ett jobb. Han behöver få, sin R, få ett jobb först. Men det är inga problem. Acuérdense que no hay problema. Se dice det är, no är, sino det är inga problem. Él siempre consigue trabajo rápido. Siempre es presente. Han får alltid jobb fort. Han spelar gitarr, porque es ahora. Él toca guitarra en una banda también. Han spelar gitarr i ett band också. Pero quiere tocar aquí es han vill spela, porque no es ahora, no sabemos cuándo. Va sin R. Han vill spela här på Ankor. En hårdrocksklubb på Sveavägen. Han vill vara gift. Una cosa es yo är gift, estoy casado, y otra es yo vill, un auxiliar,
Y vara, el infinitivo de es vara. Ser y estar se dice vara. Y es el presente. Han vill vara gift, quiere estar casado. Men han pero él ahora, entonces uso y no vara. Han singel nu. Está esperando el amor de su vida. Han väntar con R. Han väntar på sitt livs kärlek. Aquí está todo en español para que lo entiendan. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos los verbos auxiliares. Lo que estamos viendo ahora, lo que vimos con el texto anterior, es que cuando hay un verbo de estos, cualquiera de estos, vamos a usar la columna del infinitivo. Vamos a usar åka, gå, vara, flytta, bo, leva, studera. Siempre que haya uno de estos, vamos a utilizar la primera columna, el infinitivo, el que no está conjugado. Y vamos a utilizar el presente cuando no hay ninguno de los que están aquí abajo. Cuando no hay ninguno de estos, vamos a utilizar el presente si hablamos de ahora. Åker, går, flyttar, bor, lever, studerar, pluggar, läser, gillar, tycker, älskar, får, arbetar, jobbar, spelar, har. ¿De acuerdo? Aquí están los auxiliares. Comerat, el futuro. Kan, poder. Måste, tener que. Bör, deber, debería hacer tal cosa. Får, cuando uno pide permiso o algo. Vill, querer. Behöver, necesitar. Brukar, acostumbrar, soler. Hinner. Entonces, for lo vamos a ver más a fondo después. Skulle también lo vamos a ver más a fondo. Cuando este es un auxiliar también, skulle, kunde, pude, tal cosa en pasado. Y moste no tiene pasado. Moste tiene que decir uno que estuvo obligado a tal cosa. Var tvungen att. Siempre con el at después de var tvungen. Borde, debería de pasado. Fick, de pasado. Ville, el pasado de vill. Behövde, el pasado de behöver. Brukade, el pasado de brukar. Y han, el pasado de alcanzar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra cosa que también es importante. Es el orden de las palabras, supremamente importante. Resulta lo siguiente. Aquí tenemos tres frases. Viajo todos los fines de semana y voy para trabajar. Viviré y trabajaré en Gotemburgo el próximo año. Estudio todo el tiempo. Pero en español muchas veces acostumbramos a empezar con el cuándo. ¿Vale? Por ejemplo, los fines de semana viajo... A ver, los fines de semana, ¿cómo era? Suelo poner primero el cuándo. Todos los fines de semana viajo a Gotemburgo. Aquí, por ejemplo, en vez de decir viajo todos los fines de semana, eh, um, lo solemos decir todos los fines de semana viajo para trabajar. Viviré y trabajaré en Gotemburgo el próximo año. Solemos decir en español el próximo año viviré y trabajaré en Gotemburgo. Tienen que tener cuidado. Esto es fácil, empezar con yo. Jag ska åka till Göteborg imorgon. Empezar con yo también. Jag åker varje helg för att jobba. Empezar con yo es fácil. Jag kommer att bo och arbeta i Göteborg nästa år. Siempre estudio todo el tiempo. Jag pluggar hela tiden. Esto es fácil. Han behöver få ett jobb först för att flytta. Necesita conseguir un trabajo primero para mudarse. Perfecto. El problema está en la secuencia inversa. Esta es la secuencia directa. Cuando empiezo con el pronombre. Jag ska åka. Jag åker. Jag kommer.
pronombre o sujeto y verbo. Yo, plural, sujeto y verbo. Han behöver, sujeto y verbo. Ningún problema. El problema está en la secuencia invertida porque el sueco quiere el verbo en el segundo puesto. Aquí, por ejemplo, la secuencia recta, fácil. Primero el pronombre yo, después el verbo. Ska åka till Göteborg imorgon. Cuando lo invertimos, lo hacemos mal porque no cambiamos bien el orden de las palabras. Cuando empezamos con mañana tal cosa, decimos imorgon jag ska åka y es imorgon ska jag. El primer verbo cambia, se antepone al sujeto. Imorgon ska jag åka till Göteborg för att jobba. Aquí hay otro verbo, jobba, pero ese no cambia. El que cambia es el primer verbo. Jag ska åka. Ska jag åka? Imorgon ska jag åka. Lo mismo aquí. Jag åker varje helg för att jobba. Viajo todos los fines de semana para trabajar y si lo quiero poner como todos los fines de semana, viajo. ¿Ok? Entonces ya tengo que pensar que no puedo decir varje helg jag åker, sino varje helg åker jag. ¿Ok? Varje helg åker jag för att jobba. ¿Ok? Tengo que cambiarlo. La secuencia recta del ejemplo 3, por ejemplo, es yo kommer att bo och arbeta i Göteborg. Nästa år voy a vivir y a trabajar o viviré y trabajaré en Gotemburgo el próximo año. Si empiezo con el próximo año no puedo decir nästa år yo kommer, sino nästa år kommer yo. El verbo tiene que estar de número 2. Después de cuando viene el que. Nästa år kommer jag att bo och arbeta i Göteborg. ¿De acuerdo? La secuencia inversa es muy importante y espero que la aprendan pronto. Y no se lo olviden. Sigamos avanzando.